un honor estar con ustedes en esta hora. Y antes de arrancar, quiero compartir dos palabras específicamente que Dios ponía en mi corazón. Y quiero arrancar hablando un poco de Jesús y su respuesta cuando la muerte de Lázaro, antes de entrar en nuestro tema el día de hoy. Cuando Lázaro muere, Jesús no está allí, presente físicamente. Pasados 4 días de la muerte de Lázaro, Él llega donde está Marta, María y muchos más lamentando la muerte de Lázaro. Y dice la palabra específicamente en San Juan capítulo 11, verso 33. Tras salir María al encuentro de Jesús, dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Otras versiones dicen, y Jesús lloró. Y yo siempre me he preguntado si Jesús sabía lo que iba a trascender en esa hora. Porque aún versos antes Él habla de la resurrección. Cuán grande es su amor por nosotros, que a pesar de, al ver ese dolor, al ver ese lamento, aún así Él se deja estremecer. Él se deja conmover. Muchas veces cuando venimos aquí un domingo, y lo digo porque yo he estado ahí, venimos con tal vez una necesidad de pretender que todo está bien. Y tal vez aquellos que vemos solamente a esa apariencia, no tenemos noción de cuánta carga hay sobre esos hombros. Pero hoy a alguien yo he venido a decirle, Dios ve tu carga. A ese padre desesperado, Dios ve y se conmueve porque ve tu carga. Dios sabe lo que Él puede hacer y lo hará. Pero eso no desmerita cómo usted se siente en esta hora y esa carga que viene llevando. Y Dios es tan bueno y tan fiel que no solamente se conmueve, sino que nos permite ser expuestos a una atmósfera de fe corporativa, donde cuando yo vengo, quizás no con una semilla de mostaza en mi dosis de fe, sino tal vez menos, hay una fe corporativa que viene a agitar las aguas de la fe dentro de cada uno de nosotros. Y hoy a alguien yo he venido a decirle, hoy es un día de bendición. Hoy Dios sale a tu encuentro. Hoy Dios viene a hacer esa pronta respuesta, ese pronto auxilio. Yo meditaba esta semana en el milagro de la mujer de flujo de sangre. Muchas veces cuando vemos esos testimonios en la palabra, por cierta razón excluimos la parte humana de ello y nos enfocamos en su fe. Por su fe fue sanada. Y sí, es algo grandioso que celebrar, sin duda alguna. Pero cuando vemos a la parte humana,
es igual de poderoso. ¿Y por qué? Porque yo reflexionaba cuál era la situación de esa mujer en ese momento, previo al milagro. 12 años de dolor, 12 años de frustración, 12 años de vergüenza, 12 años de ser marginalizada, 12 años de ser lo peor de lo peor, que lo que ella tocaba era considerado contaminado. 12 años de probablemente ir doctor tras doctor y que nadie le podía ayudar. 12 años de clamar, 12 años de esperar, 12 años buscando algo diferente, una respuesta. 12 años que probablemente cuando ella escucha de ese Jesús que va pasando, no dudaría en creer que tal vez por su mente cruzó: bueno, ¿y qué más da? Ya lo he perdido todo. ¿Qué más da intentarlo? Total, yo le doy vergüenza a todos. Ya soy considerada impura. Quizás probablemente su fe en ese momento no estaba en ese nivel de que iba a desatar ese milagro, que iba a hacer que Jesús dijera: ¿quién me ha tocado? Quizás el primer paso fue decir: voy a levantarme. Quizás el siguiente paso fue decir: voy a abrirme paso entre la multitud. Y a medida ella iba dando un paso, su fe acrecentaba. Daba el siguiente paso, su fe acrecentaba. El siguiente paso, su fe acrecentaba. Y probablemente para muchos de ustedes, el haber salido de cama hoy fue un paso de fe. El haberse montado en su automóvil y decir: voy a ir, tal vez ese fue su paso de fe. El estar sentado aquí diciendo: no sé qué estoy haciendo aquí. Ese es su paso de fe. Y es más que suficiente en las manos de quien es todopoderoso. Y la buena noticia es que ese paso de fe en las manos del poderoso y rodeado de esta fe corporativa provoca milagros, provoca salvación, provoca sanidad, provoca liberación, provoca restauración. Así que en esa misma actitud, yo le voy a pedir a todos que por favor cierren sus ojos. Solo usted y Dios saben precisamente cómo han venido a este lugar. Cuán pesados quizás se sientan esos hombros por cosas que tal vez con las cuales usted ha estado bregando. Y si usted dice: yo soy esa persona que hoy salir de la cama fue mi mayor acto de fe, que hoy estar aquí sentado es mi mayor acto de fe, que cantar que bendeciré el nombre de Dios aun cuando mi situación pareciera ser cada vez peor, ese es mi acto de fe. Yo le invito a que se ponga en pie allí donde está. Si usted dice: yo soy esa persona. Y yo le invito a que vea a su alrededor. Vea a su alrededor. Como cuerpo, estamos en ese mismo camino. Nos necesitamos los unos a los otros para agitar nuestra fe. Espíritu Santo, tú ves cada corazón en este lugar y ves cada necesidad. Tú sabes bajo qué circunstancias
estamos hoy aquí parados. Y gracias porque tú eres quien sale a nuestro encuentro. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien sopla ese aliento de vida, de restauración. Porque eres tú el que responde a nuestra necesidad. Y porque hoy, sin importar la medida de fe con la cual hemos podido llegar hasta este lugar, esa fe es agitada. Esa fe es agitada porque aquí se manifiesta una unción corporativa que quebranta todo yugo, que rompe con toda cadena, que rompe con toda depresión. Hoy la depresión se va y el gozo invade tu vida. Todo diagnóstico ajeno a la voluntad de Dios es cambiado. Esta semana verás la provisión de Dios sobreabundante, porque Él es buen Padre. Toda ansiedad acerca del futuro cesa, porque hoy Dios es bueno. Gracias, Señor. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Él envía a sus ángeles para que sus pies no tropiecen. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Hecho es. Hecho es. Hecho es. Hecho es. Hecho es. Declárelo con fuerza y convicción. Hecho es. Hecho es. Hecho es. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Le invito a tomar asiento, porque nuestro Dios no es mezquino, Él da en abundancia. Y ahora vamos a deleitarnos en ese plato fuerte. Socios de Dios. Como bien mencionaba el pastor Eduardo, mi vida en este momento a nivel profesional, si lo queremos ver de esa forma de llamado, gira en torno a trabajar en sociedad. ¿A qué me refiero? Parte de mi trabajo es servir, facilitar, gestionar junto con un equipo de clase mundial redes de alianzas a nivel global. Más de 100 alianzas con diferentes instituciones, diferente índole, pero con una misma misión, con una misma visión, alineados con verdades innegociables conforme a nuestra fe cristiana, con el fin de ver personas salir de la pobreza a través de los negocios. Nuestra red hoy en día apoya más de 300,000 empresarios a nivel mundial que están empleando cerca de 700,000 personas gracias a esos negocios y los negocios como un llamado de Dios.
Déselo fuerte al Señor. Todo eso suena muy alentador, ¿cierto? Pero usted me creería que no todos los días se sienten así de alentadores. Sobre todo cuando trabajamos en alianzas, en sociedades, porque usted tiene una perspectiva diferente a la mía. Tal vez lo más fácil es que yo haga lo que quiera, y ¿para qué le voy a estar consultando? Porque si le consulto me va a hacer un montón de preguntas y después convencerla y tener que integrar sus ideas a las mías. Es complejo. Es complejo. Porque nosotros como seres humanos somos complejos. O somos dulces para todo el mundo. Pero desde el principio vemos que parte de la naturaleza de nuestro Dios es trabajar en sociedad. La sociedad más pura y perfecta que conocemos es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis 1:26 ellos dicen: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza para que sean como nosotros. Están alineados, no hay un conflicto. No es que el Hijo dice: no, pero ¿cómo van a ser como nosotros? ¡Qué barbaridad! O que el Espíritu Santo dice: no, mejor hagámosle de esta forma. Están en sintonía perfecta. Y eso no se queda allí. Porque así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en sociedad perfecta, en armonía, nosotros hemos sido invitados y llamados a ser socios de Dios en la misión del establecimiento de su reino aquí en la tierra. El primer mandamiento era cultivar el jardín. Y dice la palabra en Génesis 2, capítulo 15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo, ayúdeme, para que lo cultivara y cuidara. La palabra cultivar en este contexto sí, simbólicamente habla y definitivamente de esa relación con el Creador, con nuestro Dios. Pero también habla de un llamado a trabajar con responsabilidad y cuidado sobre lo que Dios ha puesto en mis manos, en sus manos. Dios ha establecido una sociedad divina con usted y conmigo, donde Él nos ha confiado a todos algo poderoso, bello que cuidar, que cultivar. Por gracia, pero también con responsabilidad. Y es ahí donde quiero enfocarme el día de hoy, en la parábola de los talentos que encontramos en Mateo capítulo 25, del 14 al 28. Muchos la conocemos, por temas de tiempo voy a parafrasearla. Esto va a ser como cuando mi hijo a las 8 de la noche dice: papi, quiero leer. ¿Está bien, Juanpa? Trae tu libro. Y trae la Biblia de estudio, ¿verdad? Así de grande, con todas las referencias. Y es, ok, leámosla, pero la versión rápida. Pero en Mateo capítulo 25, para los que no están familiarizados, nos relata que el reino de Dios es como aquel maestro, aquel señor que se iba de viaje. Y al irse de viaje él llama a 3 siervos. A un siervo le da 5,000 talentos, a otro le da 2,000, y al tercero le da 1,000 y se va. Tras irse, al que le dieron 5,000 talentos dice: voy a multiplicarlo, y empieza a multiplicarlo. Igual el de 2,000. El de 1,000 dice: bueno, es que el maestro es duro y tengo temor, lo voy a poner bajo el colchón. Al regresar el maestro viene a pedir cuentas y le dice al de 5,000: ¿qué hiciste con lo que te di? Aquí está, Señor, lo multipliqué. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. El de 2000 sucede lo mismo. Ahora, al de 1000 le dice, siervo necio, tan siquiera hubieras puesto este dinero en el banco para que generara intereses. Por tu infidelidad se te va a quitar lo que te había dado y se lo voy a dar a aquel que fue fiel. Y vemos en esta parábola 4 verdades que yo quiero resaltar el día de hoy. La primera es que Dios ha decidido por trabajar en sociedad con nosotros. En el verso 14 de esa porción dice textualmente, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Los siervos no estaban en fila diciendo yo quiero ser. Fue iniciativa del Señor llamar a los siervos. Así como ha sido iniciativa de nuestro Dios buscar corazones disponibles, personas que dicen, he aquí tu siervo que quiere ser fiel con lo que le has encomendado. Personas que son como aquel Abraham, como aquel Moisés, como David, como Noé, como Eva, como Débora, como Esther, y más recientemente como Pedro, como Pablo, como la iglesia, como nosotros, que dicen, yo acepto trabajar en esa sociedad que inicia con mi Dios. Porque Dios no solamente creó el mundo y lo dejó a su suerte. Desde el inicio, Él trabaja en sociedad con Adán y Eva. Y aún después de irrumpir el pecado en el mundo, ese modus operandi de nuestro Dios permanece. Tras la resurrección, Cristo asciende en cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo permanece aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo permanece aquí en la tierra. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Tras ascender, Cristo no tiene cuerpo en la tierra sino el nuestro. Usted y yo somos las manos. Usted y yo somos los pies. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. La iglesia con I mayúscula. Pero como decía hace un momento, ese trabajo en sociedad no siempre es fácil. Puede ser caótico, incómodo. Y póngase usted un momento desde la perspectiva, intentemos desde la perspectiva de nuestro Dios. Si nosotros trabajando en sociedad, entre humanos, entre nosotros, es complicado y nos damos por vencido a veces bien fácil, ¿cuán más bueno es nuestro Dios que Él decide, no necesita, pero Él decide bregar con nuestra humanidad, bregar con nuestra terquedad, bregar con nuestro ego, bregar con nuestra naturaleza humana y aún así trabajar en sociedad con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que la clave está en lo que Él ha depositado en nosotros. Y es Cristo en nosotros y nuestra nueva naturaleza en Él lo que se vuelve la clave para cumplir esa misión encomendada. La manera en que esa sociedad funcione es que cada uno de nosotros y que como cuerpo operemos desde esa naturaleza divina que nos ha sido dada por medio de Cristo. Punto número 2.
Dios no solamente ha decidido trabajar en sociedad con nosotros, sino que nos ha confiado algo valioso y preciado para Él. El verso 14 dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvieran ausentes. Probablemente dinero que le había costado, dinero que él tomaba por valioso, evidentemente lo vemos cuando él exige cuentas. Entonces no es cualquier cosa. Dios no nos ha confiado a usted y a mí cualquier cosa. Nos ha confiado algo que es preciado en su corazón, que es preciado desde su perspectiva. Y este tesoro es más que riquezas materiales. Es el mensaje de salvación, el llamado a vivir como hijos e hijas de Dios en todas sus dimensiones y ser buenos mayordomos de la heredad que Él nos ha confiado. ¿Y cuál es esa heredad? Esa heredad tiene dos componentes. Uno es esa gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos de todas las, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado a guardar. Pero luego en Salmos capítulo 2, verso 8, hablando de Jesús dice, pídeme y te daré por las... No sé si va haciendo la conexión conmigo. Pero usted y yo somos usted y yo somos coherederos con Cristo y por ende lo que nos ha sido confiada es esa herencia, es ese tesoro, son las naciones, es nuestra Honduras. Ese es el tesoro a cultivar. Ese es el tesoro donde traemos lo invisible a lo visible. Ese es el tesoro por el cual se nos exigirá cuentas. Es algo preciado para Él. Somos coherederos con Cristo y corresponsables. Hoy yo le hago la pregunta y quiero que extienda sus manos frente a usted y diga, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mis manos para cumplir esta misión cultural? Vea sus manos y diga, Dios me ha confiado un tesoro para que lo cultive y lo multiplique. En su gracia y soberanía, nuestro Dios ha decidido confiar en usted y en mí. Escucha esto, qué interesante. La palabra confiar proviene del latín confidere, que se compone de con, que significa unión o totalidad, y fidere, que significa fiarse, tener fe. Por lo tanto, nuestro Dios ha optado en esta sociedad por tener fe en nosotros. Él cree muchas veces más en nosotros de lo que nosotros mismos creemos que podemos lograr. Y Él ha confiado que podemos ser fieles con lo que nos ha dado. Él tiene la plena fe en usted y en mí, que con lo que Él ha depositado en nosotros, podemos cumplir a cabalidad la tarea. Él cree y tiene plena fe en usted. Él cree y tiene plena fe que usted será ese papá que Dios quiere que usted sea, que será esa madre, que será esa abuela, que será ese empresario, ese empleador, esa maestra, ese doctor, ese médico. Él tiene plena fe que lo que Él le ha confiado a usted está en buenas manos. Número 3, Dios nos da conforme a nuestra capacidad de administración. Dice el verso 15, siempre en el capítulo 25 de Mateo, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1.
a cada uno conforme a su capacidad. Dios es justo y sabio y nos da lo que sabe que podemos manejar en el hoy. La parábola de los talentos demuestra que Él confía conforme estamos listos para administrar. Y conforme somos fieles, Él nos da más. Él nos da por gracia, pero multiplica por y conforme a nuestra fidelidad. El que es fiel en lo poco, cada paso de fidelidad que da en lo poco le abre puertas para más. El que no es fiel en lo poco, ese poco se le es quitado. Es un principio. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en un momento determinado optaron por ser fiel en lo poco. Un David, siendo fiel con las ovejas. Él iba a ser el rey, pero él no se convirtió en rey el día después que fue ungido por Samuel. Él probablemente regresó a pastorear ovejas, a oler como oveja, pero se mantuvo fiel en lo poco. Y un ejemplo que me encanta, José y María, los padres de Jesús. Siento que a veces nos cuesta y es complicado dimensionar lo que eso fue para María y para José. Si ser papá hace que le tiemblen a uno las canillas, imagínese usted que le dijeran, usted va a ser el papá del Salvador del mundo. Yo creo que María cuando respondió, salve, oh favorecida, Señor, ¿quién soy yo? La sierva, bienaventurada. Y responde de esa manera. Yo creo que después de haber pensado, tuvo que haber sido Dios, porque yo no sé qué estaba pensando cuando respondí así, porque no tengo ni idea de cómo ser mamá. Soy una niña. Dice la historia que entre probablemente 16 años, 18 años, una niña. Pero María dijo, voy a ser fiel. Y yo me imagino a María y a José, un pañal a la vez, una desvelada a la vez, una rabieta a la vez. Un proceso. Solo imagínense los primeros años de Jesús. Y tal vez el peso de que ellos sabían quién era Él. Pero se mostraron fieles. Aunque la tarea parecía demasiado grande, la clave estaba en esa fidelidad en lo poco. Y número 4. Rendiremos cuentas a Dios por la mayordomía de lo que Él nos ha confiado. El verso 19 nos dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Usted y yo nos debemos a nuestro Dios y a la tarea que Él nos ha confiado. El privilegio de ser socios con Él es por gracia, pero trae consigo responsabilidades, trae consigo rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque Él más que nadie sabe el potencial de lo que Él le ha confiado a usted. Él sabe por qué nos ha confiado a Andrea y a mí ser papás de Juan Pablo y Ana Luna. Él sabe por qué le ha confiado a usted esa empresa que hoy está bregando en sus primeros años y que es difícil echarla a andar. Él sabe el potencial que hay, el por qué le ha puesto a usted a estudiar la carrera que esté estudiando.
porque Él ya ha visualizado todo lo que puede ser posible. Todo con el fin de cuidar la herencia que Él nos ha dado. Cuando yo disciplino a mi hijo o a mi hija, junto con mi esposa, no estamos pensando, no, es que ahorita se portó mal, hay que regañar. No. Estamos pensando estamos formando el futuro de mañana. Si hoy yo no le enseño a mi hijo a controlar sus emociones y el dominio propio, el día de mañana va a ser un líder en nuestra sociedad sin dominio propio. Y eso va a demostrar una mala administración de lo que Dios me ha confiado a mí y a mi esposa. Así de importante y así se ve lo que es ser fiel en lo poco. Justo ayer platicábamos con Ruth y con el pastor Eduardo acerca de nuestro hijo mayor Juan Pablo. Juan Pablo ahorita está en una etapa de que él va a cumplir 5 años y tiene un carácter muy fuerte, y me declaro culpable por ello. Un carácter muy fuerte. Entonces, cuando él se enoja, últimamente lo que él hace es aprieta sus puños, estira los brazos, déjenme, quiero estar solo, y se aleja. Y a mí me encanta contar, y cuento esto con orgullo, porque ¿cuántos adultos de 30, 40, 50, 80, cuando están molestos, no aprietan los puños ni se alejan? Embisten, arrojan los puños. Pero mi hijo de 5 años, por la gracia de Dios y lo que Él ha depositado en nosotros como sus padres, hemos podido, sí con errores, pero también con aciertos, empezar a cultivar ese dominio propio en Él. De que después Él regresa, pasados los minutos, ya estoy tranquilo, papi. Ya estoy tranquilo, mami. ¿Qué le ha confiado Dios a usted y por lo cual Él le va a exigir cuentas? No hay justificación que valga, hermano o hermana, porque Él sabe el potencial de lo que le ha confiado. Y Él sabe que ha puesto su espíritu en nosotros, de quien podemos echar mano como nuestro ayudador perfecto. Así que no hay razón, y que me escuche todo aquel al sonido de mi voz, no hay razón para que usted no pueda devolver a Dios multiplicado lo que Él le ha confiado. No hay razón y no hay excusa que valga. Si Dios ha optado en trabajar en sociedad con nosotros, la pregunta entonces es, ¿cómo responderemos? ¿Cómo está respondiendo usted hoy? ¿Cómo va a responder mañana? Cuando tal vez usted no se siente emocionado, pero es que esto no es de emoción, eso es de disciplina, es de fidelidad, es de diligencia, es de levantarse y decir, no puedo darme lujo, Dios me ha confiado tanto. Y habrán días difíciles, sí. Habrán días oscuros, sí. Habrán días tormentosos, sí. Que usted no quiera, que yo no quiera. Y probablemente sean más frecuentes de lo que queremos, porque yo lo he vivido. Pero en esos momentos es cuando aún más yo debo recordarme a mí mismo y decir, José, lo que Dios te ha confiado demanda lo mejor de tu parte. José, lo que Dios te ha dado es preciado. Y José, Dios te ha invitado a ese privilegio de trabajar en sociedad con Él. No estás solo.
¿Qué le ha dado Dios a usted nuevamente? ¿Qué le ha confiado? Y finalmente, no olvidemos que trabajar con Dios no se trata solo de hacer cosas grandes conforme a los estándares humanos, sino de ser fiel en lo pequeño, en ese almuerzo que usted está preparando, en esos platos que estamos lavando, en esa reparación que estamos haciendo en la casa, en cómo conducimos, en ese correo que estamos redactando en el trabajo, en llegar puntuales. Eso es ser fiel en lo poco, porque la verdadera clave del éxito no está en lo grande, sino que está en nuestra fidelidad para con lo que Dios nos ha confiado. Cierro con esto. Hace aproximadamente un mes tuve la oportunidad de estar en Calcuta, en la India, y fuimos a visitar donde está enterrada la Madre María Teresa de Calcuta. ¿Quién no ha escuchado acerca de ella? Pero es bien interesante, porque cuando yo veo el poder que hay en la fidelidad y cómo eso trasciende a lo eterno, pienso en ella como un ejemplo. Aquella mujer fue fiel, sus pies estaban deformes porque ella caminaba descalza por dar su calzado a quien más lo necesitaba. Y empezó con lo que ella podía, en un contexto donde hay persecución hacia aquellos de la fe cristiana. Sin embargo, por esa fidelidad, la misión de la Madre María Teresa de Calcuta, que no es más que el tesoro confiado por Dios a ella, ha trascendido su muerte, ha trascendido las fronteras de la India y ha ganado el respeto de la comunidad de fe en la India que persigue a los cristianos. ¿Pero por qué? Y se lo digo en esta cita de parte de ella. Decía la Madre María Teresa: Dios no me ha llamado a ser exitosa. Él me llamó a ser fiel. Cada acto de obediencia, hermano, hermana, cada esfuerzo por hacer crecer su reino, el reino de nuestro Dios, tiene un propósito eterno, ya sea en su trabajo, en su hogar, en nuestra comunidad, en nuestro Honduras. Lo que usted y yo estamos haciendo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año, es una asignación divina en sociedad con el cielo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros en el avance de esta misión cultural? Amén. 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 Somos llamados a ser